Buenos días, muchas gracias por su atención, estimada doctora, estimado compañero Iván Giraldo, quien compone el grupo también, y persona Jonathan Corredor. Hoy vamos a hablar acerca de la ética existencialista. Bueno, tenemos ciertos autores que son Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Hegel, y ellos nos invitan en cierta forma a hablar acerca de la buena vida para el ser humano. Nos hablan de la libertad, nos hablan de la responsabilidad, nos hablan de la autenticidad y nos hablan de crear esa autenticidad en cierta forma. Bueno, hablamos primero de la libertad. La libertad es un baluarte para el ser humano. Nosotros pues tenemos la facultad de desarrollar todo lo que nosotros podamos desarrollar con libre albedrío, pero tiene unas causales, porque para eso tenemos la norma. La norma, en cierta forma, entiendo que está desarrollada es para controlar todo lo malo que uno pueda ejercer en su vida, y dentro de que la libertad no lo permite. La libertad permite que nosotros podamos tener un buen goodwill, un muy buen estilo de vida, pero asimismo tenemos que saber qué vamos a desarrollar, qué vamos a poner en práctica, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en cierta forma la ética nos está enseñando estos preceptos. Asimismo, la libertad, como yo le había dicho, consta y está basada de una responsabilidad. ¿Y qué quiere decir esta responsabilidad? Que sencillamente usted es dueño de sus actos, usted es dueño de lo que usted va a realizar, ya sabe cuáles son los resultados, pueden ser buenos o pueden ser malos, pero en cierta forma eso era lo que nos quería expresar en cierta forma el señor Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, y hablan en cierta forma de la libertad y de la libertad sobre la responsabilidad que nosotros tenemos bajo nuestros actos. Asimismo, tenemos que ser auténticos. ¿Y qué dice la autenticidad? Que en cierta forma debemos tomar decisiones propias, debemos reconocer nuestra propia libertad, evitar el autoengaño y la mala fe. Pues en cierta forma lo que nosotros debemos evitar es actuar con mala fe y el autoengaño. Creo que son dos premisas supremamente importantes, pero hemos estado en constante desarrollo frente a este tema y de cómo nosotros podemos implementar nuevas prácticas para cada día ir mejorando como personas. La ética como creación, cada persona crea sus propios valores. La ética nace desde nuestra propia elección, importante esto, y el compromiso que nosotros debemos tener con la ética. Me llamó mucho la atención este punto, porque nosotros somos, nuevamente vuelvo al tema de la libertad, porque nosotros somos libres y nosotros creamos nuestra propia ética. Entonces, asimismo lo dice que la ética nace desde nuestras propias elecciones. No siendo más, este es un pequeño recuento de lo que yo quería dejar frente a lo que es la ética existencialista, y agradeciendo mucho a usted, doctora, su atención, y espero nos volvamos a ver en una próxima ocasión. Le agradezco mucho. Gracias. Buenas tardes. La ética existencialista se basa en la idea de que la existencia precede a la esencia, lo que significa que las personas nacen sin un propósito predeterminado y son libres de definir sus propios sentidos y valores a través de sus elecciones y acciones. Por tanto, la ética no se basa en normas universales, sino en la responsabilidad individual y por las propias decisiones, la libertad y la necesidad de crear un significado en un mundo que puede parecer absurdo. La libertad y la responsabilidad. Vemos que en la libertad y la responsabilidad los individuos son radicalmente libres, ¿sí?
y por lo tanto totalmente responsable de sus acciones y de lo que en lo que se convierten. La existencia precede a la esencia. ¿Por qué precede a la esencia? Pues no nacemos con una naturaleza o un propósito definido. Nos construimos a nosotros mismos a través de nuestras decisiones y experiencias a lo largo de la vida. Creación de valores. Como no hay valores preestablecidos, cada persona es responsable de crear sus propios valores y darle sentido a su existencia. A nosotros nuestros padres nos inculcan valores en la escuela, en el colegio, ¿sí? Pero igual nosotros construimos y aportamos y escogemos los valores que en realidad pues todos son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Angustia existencial, pues la angustia existencial, la conciencia de esta libertad total, la falta de un propósito preestablecido y la responsabilidad pueden generar una angustia en el individuo. Autenticidad, pues la autenticidad, vivir de forma auténtica, pues significa asumir esta responsabilidad y elegir vivir de acuerdo con las propias decisiones y valores, en lugar de seguir ciegamente las experiencias sociales o morales. Hay que ser auténtico, pues hay que tener una firmeza en lo que usted cree que es bueno para usted, para su comunidad, para su entorno en el que usted se desarrolla. La diferencia con otras éticas, pues vemos que a diferencia de las otras éticas que buscan normas universales, pues vemos que como la deontología, lo que se centran en las consecuencias del consecuencialismo, la ética existencialista pone el foco, ¿sí?, en la experiencia subjetiva y la elección individual. La responsabilidad social, aunque se centra en que el individuo, la ética existencialista también afirma que al tomar decisiones que nos definen a nosotros mismos, también elegimos un tipo de humanidad y asumimos una responsabilidad hacia las demás personas. Ejemplo práctico. Y un ejemplo clásico es la idea de que una persona se elige ser ama de casa, lo hace con una elección pues, personal, no porque sea una esencia o porque deba hacerlo por naturaleza. Es una elección, como es el individuo es libre, pues toma esa decisión. El pensamiento de Jean Paul se basa en el existencialismo ateo, destacando la idea de que la existencia procede a la esencia, lo que significa que el ser humano primero existe y luego se define a sí mismo a través de sus elecciones y acciones.